Con el propósito de dar respuesta al dilema de qué fue primero, si el ADN o las proteínas, puesto que el ADN necesita de las proteínas para duplicarse y para transmitir, comunicar su información, y las proteínas necesitan del ADN para formarse, los partidarios de la evolución química de la vida propusieron el mundo ARN. La vida no pudo haber comenzado con ADN puesto que este es demasiado estable para copiarse a sí mismo. Sin embargo, el descubrimiento de que el ácido ribonucleico posee ciertas propiedades catalíticas como algunas proteínas, es decir, que puede actuar acelerando la velocidad de alguna determinada reacción química, les permitió suponer que quizás al principio, la vida pudo empezar con el ARN, ya que éste es capaz de realizar dos tipos de funciones: el almacenamiento de la información típico del ADN y la actividad enzimática o catalítica propia de las actuales proteínas. Si esto hubiese sido así, se había dado solución al dilema que había comentado anteriormente, puesto que el ARN no necesitaría de las proteínas para duplicarse a sí mismo. Pero esta teoría presenta muchas dificultades que son insuperables para ella misma. La primera tiene que ver con el origen de los monómeros del ácido ribonucleico. ¿Cómo pudieron formarse por primera vez las moléculas del azúcar ribosa, el ácido fosfórico y las bases nitrogenadas, es decir, adenina, citosina, uracilo y guanina, que constituyen el ARN? Sintetizar dichas moléculas bajo condiciones prebióticas reales que se le presuponen a la Tierra primitiva resultan prácticamente imposible. El ambiente químico para que se forme la ribosa es incompatible para que se pueda formar las bases nitrogenadas. La segunda dificultad importante es que, aunque el ARN presenta ciertas propiedades catalíticas similares a las de las proteínas, como muestra las ribosimas, lo cierto es que el número de las mismas resulta muy pobre cuando se compara con las miles de funciones diferentes que desarrollaron las proteínas en el interior de las células. Los partidarios del mundo ARN no explican cómo, a partir de una molécula primitiva de ARN capaz de supuestamente replicarse a sí misma, hubieran podido surgir sofisticadas células actuales que requieren casi exclusivamente de las proteínas para funcionar adecuadamente. Es decir, para ejecutar la información genética del ADN y asimismo para controlar lo que es el metabolismo celular. Por otro lado, si se consiguiera alguna vez crear tal ARN replicante en el laboratorio, lo que demostraría en realidad es que se necesita un diseño inteligente previo para lograrlo. Todos los intentos bioquímicos realizados en sofisticados laboratorios especializados con la finalidad de crear una molécula de ARN capaz de copiarse a sí misma indican precisamente esto, a saber que el azar por sí solo no es suficiente. Se dice también que cuando esto se consiga, será como haber creado una entidad viva en el laboratorio. Sin embargo, una molécula de ARN está lejos de equipararse a una célula viva, que es la entidad mínima de expresión de lo que es una vida. Algunos virus tienen ARN, sin embargo, no reúnen las especificaciones necesarias para llamarse vida. La teoría del mundo del ARN se centra en resolver el problema de cómo el primer ácido nucleico pudo duplicarse, pero no explica en absoluto de dónde surgió la información que contiene tales moléculas, ni la especificidad que las caracteriza. Sin embargo, para que el ARN realice funciones enzimáticas, debe poseer, al igual que las proteínas, estructuras primarias, secundarias y terciarias. ¿Cómo han podido ordenarse los nucleótidos a sí mismos para lograr tales estructuras moleculares tridimensionales que determinan su funcionalidad? Es como decir que un montón de ladrillos pueden colocarse por sí mismos y formar una lujosa casa. Aquí no vale decir que la selección natural puede colocar cada ladrillo en su sitio, por el hecho de que ésta solamente funciona cuando la autoduplicación ya existe. En resumen, esta teoría del mundo ARN simplemente es un intento desesperado por la evolución química de la vida. Intenta salvarla, sí, pero realmente no lo consigue.